Hola, soy Clara Primicia. Y yo aquí les digo. Bienvenidos a una nueva edición de ¡PAC TV! El semanario de noticias de Paca Paca. Hoy en el Día Nacional del Instrumento Invisible. ¿Cómo? ¿Instrumento invisible? Claro, porque viste que los instrumentos son pesados, son difíciles de transportar. Entonces están los instrumentos invisibles. ¡Ay, qué bueno! Justo a mí que me encanta tocar la batería. ¡Ay, qué bien! A mí también me encanta. Además, las chicas bateristas tienen onda, ¿no? Me parece que tu batería no está funcionando bien. ¡Qué lástima! ¡Ah! ¡Buenísimo! Capaz no puedo ser baterista. Muy bueno. Hay tanto escuchar música. Me dieron unas ganas tremendas de escuchar una banda. Ah, qué casualidad, porque vamos con ellos, con la banda. A ver. Hay crisis, hay guerra, estamos en peligro. España, qué miedo nos da. Hay crisis, hay guerra, Belgrano ya lo dijo. Independencia, griten ya. Porteños y provincianos deberían darse la mano y no pelearse entre sí. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! La revolución de mayo que no sea en vano. Lo que importa es la unidad. Napoleón se fue y el rey Fernando el trono recuperó. Y ahora quiere volver el rey con su rey a las colonias que perdió. Pueblos libres de Artigas y las provincias unidas. Independencia, griten ya. Pueblos libres de Artigas y las provincias unidas. Independencia, griten ya. ¡Qué increíble la banda! ¿Cómo suena? Maravillosa. La verdad que muy linda. Siempre nos sorprende con temas muy buenos. Sí, con temas alucinantes, la verdad. Siempre nos encanta la banda. ¿Y con qué seguimos ahora? Vamos a seguir con algo muy movidito. Sí, ¿cómo soportar el calor en este verano, verdad? Sí, porque siempre es una gran incógnita. ¿Qué hacer para refrescarse, no es cierto? Sí, por eso vamos con Máxima Pesuti y la nota. A ver. Buenas tardes, aquí estamos nuevamente para saber la opinión de la gente en la calle. Hoy queremos saber cómo hacen para combatir el calor. Casualmente, aquí nos encontramos con una mujer y le vamos a preguntar, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Queremos hacerle una simple pregunta. ¿Qué? ¿Cómo hace para combatir el calor en estos días? No, estoy entrenando ahora, perdóname. ¿Toma mucho líquido, que es la clave? Me haces perder el ritmo, ¿sabes? ¿Y qué bebida prefiere? Por ejemplo, agua, gaseosa, un juguito tal vez. Ay, no sé, por favor, ¿me dejas pasar? ¿Y cuántos litros toma por día? Porque recomiendan 2 litros de agua por día. ¡Confirmado! ¡Es agua! ¿A qué temperatura la toma? ¿Temperatura? ¿Prefiere de la canilla o de agua mineral? Y digamos, ¿usted hace sorbos chiquitos o tragos largos? A ver. ¿Ma? Hola, Ma. ¿Qué? ¿Las plantas? Hola, señora. Sí, disculpe, su hija está en una entrevista muy importante para la televisión. Así que cuando termine la llama, ¿eh? No, me cortaste el teléfono. Necesito de toda tu atención. Bueno, decime qué me querés preguntar. Ok, lo que queremos saber es cómo hace para combatir el calor. Bueno, yo, para combatir el calor, en estos días tan Lamentablemente me están avisando que nos quedamos sin tiempo. Nos encanta entrevistar a la gente en la calle. Muchísimas gracias, volvemos a estudios. Impresionante la nota de Máxima Pesuti, siempre buscando la información, aunque es un poquito insistente, ¿no? Insistente es esta mosca que no deja de perseguirnos. Bueno, por suerte tengo esto. Pero seguimos con el programa. Mientras Aquiles Aquiles, ¿no les querías decir algo vos a los chicos? Vamos a seguir con la agenda ahora para saber lo importante de la semana. ¿Te parece, Aquiles?
Sí, me reparece. Vamos. Llega la agenda de PAC TV para que sepas lo más importante qué pasó y qué pasará. Atención, anoten el 22 de abril como una fecha muy importante. ¿Qué pasa ese día? Es el cumpleaños de alguien muy especial y si después se olvidan de felicitarla, se puede enojar. ¿Quién cumpleaños? Va una pista. Es la gran casa donde vivimos todos los días. Nos da ríos, árboles, montañas y todo lo que necesitamos para comer y para vivir. Sí, es el cumpleaños del planeta Tierra, de la Pachamama. Y es un excelente día para que recordemos lo importante que es cuidarla y evitar que se contamine para lograr un medio ambiente saludable y sostenible para las futuras generaciones. ¿Les gustan los libros? A mí me encantan. De hecho, justo estoy por terminar uno y no puedo dejar de leerlo. Si les gustan los libros como a mí, les voy a pasar un dato que les va a encantar. El 23 de abril es el Día Internacional del Libro y ese mismo día se inaugura la 41ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Desde el 23 de abril al 11 de mayo podés ver y encontrarte con miles de libros e historias fascinantes. Nos vemos en la Feria del Libro. Y esta fue la agenda para que sepas lo que pasó, pasa y pasará. Hasta la próxima agenda en PAC TV. Qué molesta que es esta mosca, la verdad. Bueno, quizás es un mosco. ¿Será mosca o mosco? Impresionante lo importante de esta semana, ¿eh? Sí, qué importante es sacarse esta mosca de encima. Por suerte yo me traje esta trompeta para espantarla con el ruido. Un momentito. ¡No funciona! ¡No puede ser! Ay, no, Aquiles, porque hoy es el día del instrumento invisible. ¡Ay, claro! ¿Cómo? No me acordé. Mira. ¡Oh, qué bien que suena! ¿Se fue? ¡Ay, no! Ahí sigue estando. Pero va con la mosca. No, reprobé. Fa. ¿Cómo suena? Ay, bueno, no podemos. Así que vamos con el especialista en tecnología. Ay, sí, vamos mejor. Pero va con sol. ¿Y si llueve? Mejor vamos con Clara. Y ahora sí comenzamos con la columna de tecnología aquí en PAC TV con Pedro 2.0. ¿Qué tenemos hoy? Hola, Clary. Hola, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos este celular que es el Ultimatum 77777000002. Bueno, y además de un nombre tan largo, ¿qué funciones tiene? Este celular saca muy lindas fotos. Tiene varios megapíxeles. Si quiere, le puedo sacar una y bueno. me fijo. ¿Qué tal Sí. queda? A ver ahí. Ahí vamos a ver qué tal salió, apretando solamente aquí. ¿Viste qué sencillo? Ajá, sí, muy buena calidad, se ve bastante grande en la pantalla. Muy linda. Bueno, gracias. ¿Y Muy qué hermosa. Bueno, gracias. La foto es muy Habla de la hermosa por foto. la cámara es muy buena. La cámara es muy buena y además de la cámara, ¿qué otra cosa podemos encontrar? Bueno, el Ultimatum 700000002 viene con sin cables, no viene con cable. Viene sin cables. Es para transferir archivos, por ejemplo. De una manera más fácil. Claro, de una manera mucho más fácil. Sí, eso es muy, muy útil. Sí, es muy útil. ¿Y es en el único color que viene? No, este viene en varios tamaños y en varios colores. ¡Qué Sí. bueno! Y hablando de colores, Sí, un momentito, sí. no se vaya. No lo sé. Asistente. Gracias. ¿Y esto qué es? Son unas rosas Sí, ya veo. para usted. Para mí, bueno, muchas gracias. ¿Le parece las dejo en agua mientras hacemos la columna? ¿Producción? Gracias. Sí, cuénteme un poco más del dispositivo. Bueno, este dispositivo también aguanta el calor. ¿El calor? Y el agua. Se puede sumergir. Se puede sumergir, qué Se puede bien. sumergir. Y lo que no aguanta más el calor, me parece que es este. Un momento, no se vaya. Asistente. Me Son trajo unos bombones. para mí. Sí, no.
¿Sí o no? Sí, son para... Pero no los compré yo. Cuando hago una entrevista, Sí. yo suelo comprar bombones a la entrevistadora. Bueno, pero los voy a compartir con el equipo después. Sí, bueno, pero... ¿Producción? Le van a comer todos los más ricos. Bueno, Los después rellenos los son compartimos, pero estamos al aire. Sí. Y hablando de aire, Clarita, Sí. me encontré con estos 2 boletos Sí. para dar un paseo en globo. Bueno, genial lo que va a ser el fin de semana, pero estamos al a aire. hacer en el fin. Dos. Es que es en el aire, Clarín. Claro. Vamos Bueno, a subir muchas en el gracias globo. por la Vamos. columna Pedro 2.0. La verdad que muy interesante y muy sorpresivo. Hasta la próxima. Hasta la Chau. próxima. Chau, Clary. Chau. Clary, te olvidaste tu boleto. Tu boleto, Clary, porque yo tengo el mío y vos se olvidó. Capaz. Asistente. Bueno, qué genial todo lo que nos mostró el especialista en tecnología. La verdad que sí, ¿eh? Y mirá lo que me encontré en el camino. Ay, mirá, es un sapo espantapájaros. Claro, pero en este caso es un sapo espantamoscas. Claro, un espantamosco... O espantasapmoscas. Espantasapo moscas. Eso. Qué bueno, pero ¿cómo espantan las moscas los sapos? Y con la lengua las atrapan. O sea que si sacamos la lengua capaz espantamos a la mosca. ¿Viste? Qué bueno. Entonces, vamos a los videos de los chicos. Sí, vamos a verlo. El mundo es una vibración. No hay gloria donde no hay amor. Cada vez me gustan más los videos de los chicos. Ay, ¿qué estás haciendo, Aquiles? Bueno, preparé toda esta trampa para atrapar a la mosca, porque como no queremos lastimarla, lo que hacemos es esperar a que entre la mosca cautivada por la media luna, que a todos nos gustan las medialunas, y entonces cuando entre la llevamos a su hábitat natural con su abuela mosca, su tía mosca, su primo mosca y demás. Aquiles, hay un error acá, te das cuenta, ¿no? No va a funcionar. ¿Por qué? ¿Por qué? Si está todo chequeado. Porque no está abierta la puertita. Ah. Ahora capaz que sí, agarra ahí la media luna. ¿Y ahora con qué seguimos? Y esperamos. No, ¿con qué seguimos del programa? Seguimos con todo lo que viene en la pantalla de Paca Paca. A ver, capaz que le gustan las de manteca o las de grasa. ¿Qué hiciste? ¿Te tentaste con la media luna y te quedaste encerrado? No, quería saber si la mosca iba a estar cómoda dentro de la jaula y si iban a entrar con todas sus amigas y sus abuelas acá al Hotel Mosca. Y bueno, por eso tuve... Bueno, sí, me tenté, pero es que está muy rica la media luna. Ay, Aquiles, pero ahora tenemos que presentar lo que sigue. Sácate eso. Ven. ¡Qué bueno! Todos los programas en la programación acá del canal, ¿no? Sí, para grabar y verlos
de nuevo y de nuevo y de nuevo. Esa es una muy buena idea, como la que tuviste con tu invento. Pero ahora viene algo mucho mejor. ¿Querés saber qué va a pasar con tu vida? No. Quiero saber qué va a pasar con las moscas. Ay. Pero quizás no lo pueda responder. Vamos con el oráculo. Vamos. Bienvenidos al oráculo de Pac TV. Hoy adivinaremos el futuro con nuestra ficha de dominó adivinatorias. Mati, te las agarré de la repisa, pero después te las doy. Por ejemplo, aquí vemos una ficha que tiene un 5 y un 1. Esto quiere decir que los chicos y chicas que tengan 6 años van a recibir una gran sorpresa. ¿Será un regalo? ¿Será un payaso? ¿La sorpresa será que no hay sorpresa? No lo sabemos. Acá podemos ver que hay un 3. ¿Esto qué significa? Son las 2 mejores amigas y alguien que se suma. Puede ser un trío de 3 amigas muy felices. O les puede ir muy mal. Discutir todo el tiempo, pelear, pero si charlan se pueden llevar muy bien. Después tenemos acá la ficha con los 2 6. Lo veo claramente. Esto dice que el hermano mayor, que la ficha más grande, le sacará el control remoto al hermano más chico cuando mire su programa favorito. ¿Qué es este? Así que no permitan que lo haga. Este es el futuro. Gracias a las fichas adivinatorias del dominó. En el oráculo de Pac TV. Qué misterioso el oráculo, qué enigmático, qué parecida que esa voz, la verdad. Mira. Ahí está. ¿Qué hacemos? Mira. ¿Pero qué estás haciendo? Se me ocurre algo. Como hoy es el día de los instrumentos invisibles, podemos tocarle una canción y que se quede dormida. Ah, muy buena idea. ¿Funciona? A ver, saca el vaso. ¿Ahora? Sí. Ay, se quedó dormida. Mira, tan revoltosa que parecía y está tan tranquilita. Y los ojitos de la abuelita. ¿Dónde está la visita? Acá está. ¿Dónde está la mosquita? En silencio termina esta edición de Pac TV, el semanario de noticias de Paca Paca. Y ahora vamos con los que tienen instrumentos que se ven. La banda. Sí, vamos. Vivir en democracia por siempre, gritemos todos presentes, cantemos todos la letra, esta es la canción de la gente. Cuidar la democracia por siempre, es fácil y te lo aseguro. Escribamos todos la historia de nuestro futuro. Es ahora, es aquí, como dijo San Martín, a la carga mis valientes. Es ahora, es aquí, como dijo San Martín, a la carga mis valientes. A ver esa mano. Disfrutar la democracia por siempre, bailando no es complicado. Unos pasos hacia adelante, recordando nuestro pasado. Soñar la democracia por siempre, de todos nosotros depende. Crear un mañana mejor, empieza por el presente. Es ahora, es aquí, como dijo San Martín, a la carga mis valientes. Es ahora, es aquí, como dijo San Martín, a la carga mis valientes.